Buenos días, hermanos. ¿Cómo han estado? Era ya creo que un par de años, no sé si hace 2 o 3 años que fue la última vez que yo estuve acá. Y siempre es un gusto venir a acompañarles, ¿verdad? Venir a esta área. Aquí conocí la iglesia porque enfrente, ahí donde está, creo que la alcaldía, aquí enfrente, yo ahí hice mis prácticas clínicas cuando estaba estudiando para ser un consejero profesional. Así que manejaba mucho sobre la central y siempre miraba Templo Adventista, sin esperar que algún día yo iba a estar aquí con ustedes. Pero venimos por la gracia de Dios. Verá, eso estamos. No sé, hermano Rubén, si estamos transmitiendo ya. A ver si encuentro. La hermana Melissa hizo una buena recomendación. No veo la transmisión. No sé si tengo que apretar algo más en mi teléfono o creo que sí. No sé, pero lo único que les voy a decir es que me gusta seguir el consejo de Lucas capítulo 5, donde Jesús le dijo a los discípulos que echaran la red. Y le dijeron los discípulos: hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre voy a echar la red. Y fueron tantos que dice que necesitó de una segunda persona que le ayudara. Si está la transmisión y si van a tener su teléfono, como dijo la hermana, bájale el volumen, abra la página de la iglesia y póngale compartir. Comparte el mensaje. Yo recibí una vez, me mandó un texto una hermana desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y me dijo: hermana, muchas gracias por el tema que usted dio. No conozco a nadie en Ciudad Juárez. Hace como un mes, a las 5 de la mañana, desperté por la vibración de mi teléfono. ¿Quién me está hablando a las 5 de la mañana? No conocía el número. Una hermana de Colombia me estaba hablando. Hermano, escuché su mensaje que pusieron en esta página, yo necesito hablar con usted. E hicimos una cita y pudimos hablar por teléfono, ¿verdad? Por una situación familiar. Sí se está transmitiendo, ¿verdad, hermano? Porque no lo veo en mi página de Facebook, a menos que tenga la equivocada. Oh, es YouTube. Ok, déjeme ver si puedo abrir, ¿verdad? Y está bajo chino Spanish, ¿verdad? A ver si lo encuentro acá, porque casi siempre yo lo anuncio y hay hermanos que siguen la transmisión. Chino, Spanish, no, den un minuto. Spanish, yo creo que aquí está. Bueno, quizás encontré la equivocada yo. Oh, aquí está. Bueno, estamos en otra cosa. Tengo otra. No la pude encontrar. Después la voy a compartir. Bueno, hermanos, empezando, le digo gracias a Dios pues que estamos acá. Ustedes ven el tema ahí que dice la iglesia y la salud mental. Vamos a hablar de este tema, hermanos, que es uno de los temas que a veces poco hablamos en la iglesia. Saben que del año de 1949, de paso, antes de empezar en el tema, ya la hermana lo anunció, Melissa, voy a estar en la tarde, voy a estar a las 6, ¿verdad? Quiero dar más tiempo si alguien quiere tener una consulta con su servidor. Así que creo que en el horario que la hermana me dijo, como a las 2, de 2 a quizás hasta las 5, o por lo menos una media hora necesito yo antes del tema. Voy a estar disponible en lo que ustedes, hermanos, quieran hablar con su servidor. Le digo, aquí voy a estar. Cuando veo a las iglesias me gusta entregarme al 100%. Siempre uso el lema: úsenme y abúsenme, ¿verdad? Y a veces me han abusado en buena manera, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios, ¿verdad? Todo eso. Así que, hermanos, si alguien quiere hablar con su servidor, hable con la hermana Melissa, ¿verdad? Que ella coordine un calendario y yo voy a estar disponible para ustedes. Les estaba diciendo que del año de 1949, aquí en Estados Unidos, al mes de mayo, que no es mayo, estamos en julio, se le ha conocido como el mes de la salud mental, o Mental Health Awareness. Y eso pues nos da la oportunidad, ¿verdad? Así como el próximo mes de agosto la Iglesia Adventista designó el último sábado como un sábado de prevención contra el abuso doméstico. En el mes de mayo deberíamos hacer un poco de referencia a lo que es la salud mental. ¿Qué significa, hermanos, eso de salud mental?
Vamos a poner a la siguiente de ahí. Puse una definición que encontré que se me hace muy acertada de un sitio del gobierno y que dice: la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta cómo pensamos, sentimos y actuamos. La salud mental también determina cómo respondemos al estrés, cómo nos relacionamos con otros y las elecciones que tomamos. A veces nos gusta hacer, verá, una figura en la iglesia que como seres humanos estamos compuestos de varias partes. Y a veces le ponemos como el triángulo: mente, cuerpo y alma. Y a veces le ponemos más atención al cuerpo, la salud física, la nutrición, el alma, lo espiritual, pero somos negligentes con la parte mental. Es la que no hablamos, aunque la ponemos ahí. Y esa definición es muy apropiada, porque está actuando básicamente o está encapsulando todo lo que abarca lo que es el ser humano. Pero cuando usamos la palabra salud mental, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que pensamos? Los que están locos. Y pensamos en los pobres indigentes, los que están allá, ¿verdad? Y que llevan el carrito con un montón de bolsas y los evitamos. A veces no porque nos van a hacer algo malo, es que el olor no es nada agradable. O aquellos que erráticamente andan ahí en la calle, o esos son los que necesitan salud mental. Casi siempre, hermanos, cuando se habla de salud mental, la gente piensa en los desórdenes o enfermedades más extremas. Casos como a veces le llamamos de esquizofrenia, bipolaridad, y que son términos que a veces se han hecho hoy muy populares. Conozco un amigo tal, dice la gente, yo creo que ese es bipolar, ¿verdad? Aunque no seamos ni psiquiatras, ni psicólogos, ni lo que sea, pero ya le pusimos, ¿verdad?, ahí el término, es un bipolar. A veces tal vez pensamos en las personas que tienen un desorden obsesivo de compulsión, que tienen que estarse bañando a cada rato, que cualquier cosita tienen que andarla limpiando. Con esto de la pandemia, un montón que salieron así, ¿verdad?, que ni a la calle salían ni nada. O desorden postraumático, los que regresan de la guerra y vienen traumados, ¿verdad?, por tantas cosas que vieron. Y por supuesto, algo tan popular como lo que es la depresión. En la tarde el tema va a ser acerca más de depresión, pero la depresión y cómo se relaciona con la experiencia de fe y nuestra creencia. Eso va a ser a las 6 de la tarde, que va a ser el segundo tema. Pero como vimos en la definición anterior, el término de salud mental o de enfermedad mental también abarca una serie de desórdenes y diferentes categorías que pueden afectar nuestra manera de pensar, puede afectar nuestros sentimientos y nuestros comportamientos. Les voy a pedir un favor. Vamos a hacer un ejercicio. Y lo único que quiero es que se pongan de pie todos, aún los que están allá arriba. Colóquense de pie. Esto es lo que quiero que hagamos. Mírense unos a otros. Mírense el rostro. Mire la manera como viene vestido. Mire cómo se ve. No tenga miedo, dése la vuelta. Mírense. Están todos bonitos, ¿verdad? El sábado es el mejor día que nos miramos. El estacionamiento es mágico porque a veces salimos peleando de la casa, pero cuando llegamos al estacionamiento todo el mundo ahí, hermano, buenos días, ¿qué tal? Bueno, con permiso, ¿qué tal? Qué lindo verlo. Póngase siente, ya se pueden sentar. Les voy a decir algo, hermanos. Los que se vieron, estoy casi seguro que hemos visto un espejismo, no la realidad. Porque una sonrisa a veces esconde tristeza.
y abandono. Y le aseguro, hermanos, que aquí en la congregación varios de ustedes, y como dijo el hermano, ¿verdad? Abraham, creo, hubo una hermana que falleció. Hay varios aquí que están pasando por una experiencia de luto, de dolor. Y no tal vez, hermanos, por algo reciente que puede venir de años atrás. Hay varios que están pasando, hermanos, aquí tal vez una depresión por un divorcio o un alejamiento. Quizás aquí, varios, todavía llevamos ese dolor de la ausencia de que no crecimos con un padre. Y aunque seamos de edad, todavía, hermanos, eso hay veces nos sigue afectando en la vida. Hay varios aquí, hermanos, que estamos batallando con ciertas emociones que no podemos controlar, como el enojo. Ni a nosotros mismos nos aguantamos. Hay otros aquí que estamos padeciendo que nos desanimamos por cualquier cosa. Por cualquier cosita me entristezco. Otros que tenemos el problema de que tenemos una mente negativa. A todo le encontramos el problema. El problema de andar criticando y a todo, hermanos, tenemos que hallarle algo malo. Negatividad. Si eso, hermanos, es algo a lo que usted puede relacionarse, necesitamos salud mental. Así que no estamos locos, ¿verdad? La salud mental, hermanos, no es para la gente que sí necesita tal vez una atención extrema profesional, pero la salud mental es para todos, dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué tan prevalente, hermanos, es eso? De acuerdo a las estadísticas, y de paso se tenía que haberla puesto en lo que estaba hablando, ¿verdad? Y pueden verlo. Voy a cambiarla. De acuerdo a ciertas estadísticas, de acuerdo a ¿cómo se llama? El Instituto Nacional de Salud Mental, 1 de cada 5 adultos vive con alguna forma de enfermedad mental. De acuerdo a esos estimados, como 46.6 millones de norteamericanos arriba de los 18 años sufren de alguna enfermedad que es diagnosticable. No crea, hermanos, que porque son niños o adolescentes son inmunes. Su servidor trabaja mucho con niños y con adolescentes, con problemas, hermanos, también de salud mental, ansiedades, depresiones, ¿verdad? Y otro tipo de cosas. Hay un desbalance. Casi siempre las mujeres tienen una mayor incidencia. 22.3, como dice ahí, a comparación de los hombres 15.1. A veces pensamos que puede ser porque la mujer quizás busca más ayuda. Los hombres nos aguantamos. O hasta, verá, como allá al doctor, no vamos al doctor, la esposa le dice, ve al doctor, no, hasta que ya no se puede levantar de la cama, pues sí tengo que ir al doctor. O casi me estoy muriendo, ¿verdad? Y le estuvieron diciendo. ¿Por qué, hermanos, ha surgido tanto la necesidad por la salud mental? Tradicionalmente, sabíamos que ciertos problemas, desórdenes de la mente, eran el resultado de la genética. Hay cosas, hermanos, que se transmiten. La esquizofrenia la consideramos que es genética. La depresión, hermanos, puede ser algo genético. A veces, hermanos, puede ser el resultado de experiencias de abuso. Niños que han pasado o personas que tuvieron una experiencia de trauma, abuso físico, abuso sexual, haber crecido en un hogar con violencia doméstica. Eso nos deja marcas. Puede ser, hermanos, que el rechazo, que tal vez no tuvimos padres atentos en nuestro crecimiento y fuimos desprovistos de esa necesidad humana, ¿verdad?, de lo que es ser aceptado y del amor. O también, hermanos, el resultado de uso de drogas o alcohol, que casi siempre van de la mano con las experiencias de trauma.
Pero actualmente, hermanos, hemos visto un incremento en lo que es, hermanos, la salud mental. Y uno se pregunta, hermanos, viviendo en una edad tan moderna, ¿cómo es que hoy en día han surgido, hermanos, tantas situaciones? Y parece, hermanos, que mientras más moderna es la vida, más estresante y más complicada se nos vuelve. Cuando fue el COVID que tuvimos, ¿verdad?, esos cierres y que todavía estamos lidiando con eso. Eso trajo un sinfín de problemas y debido al encierro hubo un incremento de lo que es ansiedad. Y aún personas adultas vimos con ansiedad, el aislamiento, el miedo. También podemos hablar, hermano, de lo que son el impacto de las redes sociales. Se han hecho estudios de cómo, hermanos, en los adolescentes, en los jóvenes, las redes sociales puede haber un incremento de lo que es depresión. Parece que ahora estamos en competición, ¿verdad? ¿Quién pone la imagen más bonita? ¿Quién se está divirtiendo más? ¿Quién está viviendo una vida más afluente? Y como que nos comparamos y a aquellos les va bien y a mí me va tan mal. Esa familia se mira tan bien, siempre andan paseando, están sonriendo y nosotros aquí nos estamos acabando y mordiendo uno al otro. Yo le voy a decir algo, hermanos. Con tanta persona que ayuda y consulta, las redes sociales son un espejismo. Solo se muestra el lado bonito. Es como ir a ese parque de diversión en Los Ángeles, ¿verdad? Los estudios universales. Y cuando le dan el tour, usted anda ahí donde filman las películas y se miran las ciudades y por atrás, ¿qué es lo que se mira? Solo son tablas, fachada. Y las redes sociales me he dado cuenta, hermanos, que solamente son fotos de fachada. Vivimos también en un aislamiento, no vivimos en comunidad. Mire que a veces vivimos en edificios de apartamento, compartimos, ¿verdad?, una pared con el vecino y ni conocemos al vecino ni sabemos cómo se llama. Vivimos en una edad de secularismo. ¿Qué vamos a decir, hermanos, de las noticias? Si usted se pone a escuchar solo noticias, al final termina enfermo. En la temporada de la pandemia, la noticia 24 horas al día, ¿qué era? COVID, COVID, COVID. Mire que su servidor tuvo que recomendar a personas y le digo, te vas a poner a dieta. Pero no una dieta de comida, a dieta de no estar viendo noticias. Porque se enfermaron de estar viendo tanta noticia negativa. Una dieta pobre y desbalanceada. El próximo sábado tengo una invitación para otra iglesia allá en el área de Los Ángeles. Y el tema va a ser, hermanos, la depresión y la dieta alimenticia. Porque nos damos cuenta ahora, se están dando cuenta que también, hermanos, cómo come influye en tu estado de ánimo y tu salud mental. Los adventistas no deberíamos de ser extraños a eso. El espíritu y profecía hace décadas atrás nos viene hablando en cuanto a eso. ¿Y qué vamos a hablar, hermanos? De la turbulencia política que existe. Ese año 2020 con tantos desórdenes y quemazones, ¿verdad? Muertes que escuchamos, hermanos. Todo eso, hermanos, ha causado que haya un incremento o un deterioro en la salud mental. Es increíble, hermanos, que vivimos en la época tal vez de tecnología más avanzada, que nos ha facilitado la comunicación. Podemos comunicarnos con un ser querido al otro lado del mundo instantáneamente. No necesitamos ir ahora a nuestra oficina a hacer nuestro trabajo. Lo hacemos de casa. Y aunque nos ha facilitado la vida, pero ha incrementado el aislamiento social. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en cuanto a esto? ¿Sabe que la Biblia no nos dice directamente, hermanos, salud mental? Pero la Biblia tiene innumerables ejemplos de salud mental. Un caso clásico, y eso lo voy a hablar más en la tarde a las 6, el caso del profeta Elías.
Y el caso del profeta Elías, ahí en 1 Reyes 19, cuando huyó, ¿verdad?, de la reina Jezabel, que le dijo, mañana estás muerto. Caso clásico de lo que es una depresión. Gran profeta Elías. Rey David, un hombre que cuando leemos en los Salmos, vemos un hombre que era de mucho sufrimiento, angustia, culpabilidad. Un texto que dice ahí, Salmos 38:4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Y qué podíamos decir, hermanos, de la experiencia de Job? Job, hermanos, es un caso clásico de lo que nosotros le llamamos las pérdidas. La pérdida de sus posesiones, pérdida de finanzas, la pérdida de sus hijos, la pérdida de la salud, la pérdida de su estatus social. ¿Se imagina si a usted le viene todo eso al mismo tiempo? No morimos al instante. ¿Quién aguantaría lo que aguantó Job? Mire lo que dice ese texto ahí a ver si me funciona. Dice Job 30:26, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino la turbación. Y en Génesis, hermanos, encontramos, como estábamos viendo en la lección del trimestre pasado, la experiencia de Job. Especialmente cuando sus hijos le dicen, a tu hijo encontramos esta túnica, es la de tu hijo, la de José, que ellos habían vendido. ¿Y cuál fue la reacción de Job? Lean el texto ahí, dice que lloró amargamente y que iba a ser luto hasta el último día de su vida. Esa es otra de las una de las experiencias, hermanos, fascinantes. Digo fascinante en el buen sentido. La experiencia, hermanos, del luto. Es una de las experiencias más profundas del ser humano. Mire lo que dice aquí esta cita del espíritu de profecía. Ahora espero que esté suficientemente grande. Dice ahí, hermanos, este es en el ministerio de curación. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando una es afectada, la otra simpatiza con ella. La condición de la mente afecta a la salud mucho más de lo que muchos se dan cuenta. Muchas de las enfermedades que sufre el hombre son el resultado de la depresión mental, el lamento, la ansiedad, descontento, remordimiento, culpabilidad, desconfianza. Todos menoscaban el poder de la vida e invitan al decaimiento y la muerte. Hay un término que se usa a veces en las ciencias médicas y sociales, lo que es las enfermedades psicosomáticas, de cómo ciertas enfermedades físicas es un problema, hermanos, de un problema emocional o mental. Hace años la Fundación Kaiser hizo un estudio a raíz de que estaban recibiendo pacientes relativamente jóvenes. Estoy hablando como de los 40 para arriba, 50. Estamos jóvenes todavía. No se me crea que está muy señor. No, estamos jóvenes. Pero lo que ellos encontraron que en esas edades, 40, 50, empezaron a ver pacientes que venían con problemas degenerativos que se espera que de los 70 o los 80 ya sea algo normal, como los riñones. Los riñones van perdiendo, ¿verdad?, su potencia degenerativa y dice es algo normal, que van perdiendo su función. Pues ellos se dieron cuenta, personas de 40, 50 padeciendo de enfermedades. Y dice, estás muy joven para que padezcas de esto. E hicieron su estudio. Y lo que ellos encontraron es que las personas que han tenido una experiencia de trauma, que tal vez sufrieron abuso físico, sexual, crecieron en un hogar con violencia doméstica, su cuerpo se tiende a deteriorar más rápidamente. Yo hablo a veces de las emociones y tengo tema de las emociones.
Y las emociones, hermanos, no es algo que anda volando ahí y me pegó. Las emociones, hermanos, fueron creadas por Dios. Y hasta, hermanos, hoy en día han encontrado el centro de las emociones en el cerebro, ¿verdad? El sistema límbico, tálamo, todo eso por ahí en el cerebro. Y que los científicos dicen, este es el centro de las emociones. Y se han dado cuenta que las emociones están relacionadas a que cuando hay una emoción, hay una descarga bioquímica en el cerebro. ¿Alguna de ustedes alguna vez se enamoró? Qué desenamorados son ustedes, todos serios. ¿No se acuerdan del primer amor? 15 años, yo no sé, ¿verdad? Pero el muchacho era como 22, así que nunca me hizo caso. Esa sensación de amor, qué lindo. Caminando en el cielo. Y en el estómago se siente ahí, ¿verdad? Hermano, esa es una reacción bioquímica. Y no es el corazón. Aunque por muy bonito que suene, ¿verdad? Te amo con todo mi corazón. No viene del corazón. Es cerebral. La experiencia de miedo, de terror, de ansiedad, es el cerebro que produce todas esas descargas bioquímicas naturales. Y que cuando es una experiencia normal, siento la sensación, pero después mi cuerpo lo regula y se vuelve a estabilizar. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando estoy en una experiencia de miedo y terror todos los días? ¿Qué pasa con su cerebro y esas descargas? Dicen ahora. Todo ese descargo bioquímico, los órganos empiezan a absorberlos y nos cobra factura. Cuando llegamos a los 40, 50, ¿y qué pasa? Tan joven y ya tengo un problema de esto, que el doctor tengo que estar tomando pastillas, me van a tener que remover esto. Hermanos, es serio. ¿Se dan cuenta por qué es necesario que hablemos de la salud mental? ¿Por qué, hermanos, su servidor, hermanos, ¿cómo se llama? Una de las cosas que me gusta mucho hablar en nuestras iglesias es en la niñez. Y que la niñez debería ser, hermanos, la experiencia más cerca como que estuviera en el cielo un niño. Porque ahí es, hermanos, donde se determina lo que usted y yo llegamos a ser como adultos. En la niñez, la clase de padres que tuvimos, el amor que se nos dio, la confianza, crecer con dos padres. Me da tristeza cuando veo niños con padres ausentes. Porque después, hermanos, veo a hombres y que también eso todavía, hermanos, les sigue afectando. Hay mucho que hacer. Una organización que se llama Lifeway Research Studies hizo un estudio en el año 2018, junto con esta organización que es muy conocido, Enfoque a la Familia. E hicieron un estudio, hermanos, con pastores protestantes. No sé si incluía pastores adventistas. Con 1000 pastores protestantes. Y una de las cosas que saqué yo ahí, ¿verdad?, de ese estudio, de lo que resaltan ellos, decía que el 23% de los pastores que fueron entrevistados admitieron haber sufrido un trastorno mental. No es fácil la vida, hermanos, de un ministro. Es una profesión, si se quiere llamar profesión, tal vez llamémosle ministerio, 24/7. Que si a las 3 de la mañana le hablaron al pastor, pastor, mire que estoy en el hospital, y espera que vaya el pastor allá. Sufre la familia, los hijos sufren. A veces la iglesia consume, ¿verdad?, a nuestros pastores. 49% de los pastores dijeron que raramente o nunca hablan a su congregación de salud mental. Es uno de los temas que casi nunca se habla. Y una de las cosas irónicas es que en los estudios muestran que cuando un miembro de iglesia tiene un problema, hermanos, familiar o de salud mental, ¿a dónde creen ustedes que van a hablar primero? ¿O con quién hablan primero? ¿Con el clérigo o el pastor? Así es.
65% de los miembros dice que tienen alguna situación de salud mental, quieren que la iglesia hable abiertamente del tema. Quizás estamos batallando con una depresión, con una ansiedad, con un luto y quisiéramos que la iglesia nos diga algo de eso, pero no lo escuchamos. 76% de los miembros de iglesia considera que el suicidio es un problema que tiene que ser tratado en la comunidad de la iglesia. Qué triste, hermanos, cuando a veces, hermanos, una persona decide quitarse la vida, y especialmente en lo que es el seno de la iglesia. La iglesia adventista, cuando vino el 2020, que fue el año del COVID, y pues que hubo un aumento de ansiedades y otro tipo de problemas de salud mental, empezó una iniciativa que ustedes ven ahí en pantalla que se llama Youth Alive. Y usted la puede encontrar ahí, tienen el website ellos. Que fue para proveer recursos y conocimiento de salud mental, que es un programa que sí está más enfocado a los jóvenes para que fortalezcan resiliencia y para que disminuyeran los comportamientos riesgosos. Según estaba leyendo, hermanos, la iglesia está trabajando también en proveer para los que somos ya de edad adulta. Porque creo que nos estamos dando cuenta, hermanos, que esta es una necesidad grande. Más después les voy a decir un poquito, hermano, y voy a hablar un poquito acerca de las necesidades dentro de la iglesia. Pero la pregunta es, hermanos, ¿por qué existe apatía de la iglesia muchas veces? Porque a veces como miembros, hermanos, no nos interesa lo que otros sufren. Y parte del problema, hermanos, no solamente como iglesia adventista, a veces creo que como comunidad o como grupo étnico, es que la mayoría de los cristianos miramos a la salud mental como un problema espiritual. Y asumimos que el pecado de una persona es lo que le está provocando su malestar físico y mental. Si alguien viene, no es que me siento desanimado, es que tú tienes falta de fe. Quizás no estás orando lo suficiente. Es que me siento deprimido. Quizás algún pecado tienes y estás padeciendo de remordimiento. Hermanos, solo el que ha vivido una depresión clínica sabe, hermanos, lo que es vivir, hermanos, como con esa carga, que ni se puede levantar de la cama y que no se baña, ni deseo de arreglarse. Y lo que menos se necesita es crítica. Se necesita ayuda. Hay una experiencia, hermanos, de Jesús que ilustra ese problema de mentalidad que muchos tenemos. Que vemos, hermanos, la salud mental como un problema de falta de fe y no como un problema real. Si alguien tiene un problema de diabetes, ¿verdad? O tengo la presión alta, muy pocos le diríamos, por falta de fe tienes esa diabetes. Lo mandamos al doctor. Ten cuidado, no comas de esto. Pero no somos así cuando se trata de la salud mental. Ahí en el capítulo o en el libro de Juan, capítulo 9 y los versos del 1 al 3, se le presenta, hermanos, esta pregunta a Jesús que le hacen sus discípulos. Dice ahí, hermanos, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa pregunta, hermanos, ¿qué implicaba? Para los discípulos era un problema espiritual. Por el pecado de los padres, el hijo está sufriendo. O el pecado de él lo hizo sufrir. ¿Y Jesús qué fue lo que contestó? Respondió Jesús. Y mire qué fue lo primero que dijo Jesús. No es que pecó este
ni tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué compasión la de Jesús. Pero Jesús le dijo, no, esto no es un problema espiritual. Hermano, no todo es un problema espiritual. Yo he escuchado predicadores que dicen, si tú tienes a Cristo en tu vida, jamás vas a estar triste. Y el mismo Jesús estaba agonizando antes de la cruz. Mi alma está triste hasta la muerte, dijo. Hermanos, es natural que sientas dolor. Si hasta cuando se nos muere el perrito, qué dolor no se siente. ¿Cómo mucho más si has perdido a tu compañero y compañera de vida? Si uno de tus hijos pasó al descanso. Si tu matrimonio se está deshaciendo. Tenemos que aprender la compasión de Jesús. Hay ciertos mitos, ¿verdad?, que abundan en lo que es, hermanos, la salud mental. Voy a mencionar varios. Mito, hermano, que las enfermedades mentales son una señal de debilidad. Es que no tienes fuerza de voluntad. Por eso que te sientes bien desanimado. Y se mira la enfermedad mental como una deficiencia personal, una debilidad de carácter, o como decía, falta de voluntad propia. A veces también creemos, hermanos, que es la manera como Dios está probando tu fe. Pero eso no lo decimos, hermanos, cuando alguien está padeciendo de diabetes, hipertensión y un montón de cosas. Y aparte de la oración, lo mandamos también al doctor, cuando hay alguien de otro tipo de enfermedad física. Otro mito o tabú también, hermanos, similar a los discípulos, tu enfermedad es porque Dios te castiga por tus pecados. Cuando usted dice esa frase, usted está asumiendo el rol de Dios. Y eso es pecado. Jesús dijo, no juzguéis para no ser juzgados. No deberíamos de emitir, hermanos, juicio. Si alguien, hermanos, aunque sepamos que por sus errores está ahí, no venga a ponerle el pie encima para hundirlo más donde está. Dele la mano para sacarlo de donde está. Esa debería ser la actitud, hermanos, cristiana. Otro mito que existe. Todas las enfermedades de la mente se van solo con orar. Hermanos, Dios ha provisto de médicos, científicos y trabajadores de salud mental para aliviar, hermanos, todas las enfermedades. Y hay un hermano que no he mencionado, pero ya lo he oído. Tienes un problema, ¿verdad? Que no me siento bien, desanimado, ¿verdad? A veces me entra una depresión o pienso muy mal. Es que tienes un demonio. Y lo dijo otro demonio. Le voy a decir algo, hermanos. Una vez se me hizo la pregunta en una charla, hermano Saúl. En la época de Jesús, todos esos demonios endemoniados que menciona el Evangelio, era porque tenían un problema de enfermedad mental. Le voy a decir algo. En lo que he leído, y leí el reporte de un psiquiatra hace varios años, que se asoció con un sacerdote, porque este sacerdote hacía exorcismo. Y este psiquiatra quería estudiar el desorden, el fenómeno de la posesión demoníaca. Así que anduvo con este sacerdote, ¿verdad? No voy a decir todo, hermanos, el estudio. Pero este señor llegó a la conclusión. Las enfermedades mentales, dice, o mejor dicho, la posesión demoníaca es un fenómeno muy diferente a lo que es una enfermedad mental. Las cosas que él vio, gente que cambiaba su voz, hablaba diferente o contorsionaba su cuerpo, dice,
eso no lo miramos nosotros en desórdenes ni en los esquizofrénicos. Hermanos, el diablo es diablo, pero Dios y Jesús es más poderoso. Pero no venga usted a confundir lo que no es. Seamos muy cuidadosos en cuanto a eso. Jesús, hermanos, como decía, tenía compasión por los enfermos. Y creo, hermanos, que en la cultura de nuestra iglesia tenemos que normalizar que es correcto que hablemos de nuestras luchas emocionales y de carácter. Que así, hermanos, como tenemos presentaciones en cuanto a la salud, que cómo curar la diabetes, ¿verdad? Cómo curar el cáncer, ¿verdad? La dieta y comer, también deberíamos hablar abiertamente de la salud mental y de nuestras luchas emocionales y de carácter. Y que es necesario educar a la congregación que las batallas por tener una salud mental, hermanos, no necesariamente es una guerra espiritual y mucho menos falta de fe. Tomar, hermanos, el ejemplo de Jesús cuando Él comenzó su ministerio. Si ustedes van a Isaías 61:1, que fue cuando Jesús, hermanos, entró a la sinagoga y dice que fue el comienzo de su ministerio. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Mire lo que dijo en la primera frase: predicar buenas nuevas a los abatidos, los que sufren, y a los quebrantados de corazón. ¿Cómo podemos ayudar, hermanos, en nuestra iglesia local? Hay un principio, hermanos, que yo creo que debería ser básico cuando alguien necesita ayuda. Y es lo que yo le llamo el ministerio de la presencia. Y eso significa estar con la persona, hermanos, que sufre algún tipo de dolencia y escucharla. A veces, hermanos, solo lo que se necesita es que alguien me escuche. Hay momentos, hermanos, que no es el momento de dar un estudio bíblico. No es el momento de dar un sermón. Es el momento de escuchar y de tomar de la mano. Es el momento de prestar el hombro para que el otro llore. Y no trates de llenar los silencios con palabrerío, ni que ya vas a estar bien, ya se te va a pasar. Eso no ayuda. Lo único que se necesita es la presencia de la persona y sentir, hermanos, el apoyo. Tal vez lo que se necesita es alguien que venga a hacer el quehacer de la casa, porque ni me puedo levantar por la depresión que tengo. Sacar a alguien a caminar, ¿verdad? Vente, vamos yendo a caminar, vamos yendo al parque para que respires un poco. Pero se necesita alguien que lo haga por el otro. Ser comprensivos, hermanos, cuando las personas también muchas veces se empiezan a aislar. Cuando una persona, hermano, está pasando por una situación, a veces por ansiedad o depresión, se aísla. Y a veces usted le puede hablar y no contesta. Y uno dice, bueno, y si siente tan mal, ¿por qué no habla? ¿Por qué no pregunta? Es que ni energía para eso hay. Seamos comprensivos. Veamos los hermanos con los ojos que Jesús miraba con compasión a los demás. Orar junto con ellos. La iglesia, hermanos, tiene un deber como iglesia, un deber ministerial. Debemos de ser, como estoy repitiendo, compasivos, atender a los más necesitados. Lastimosamente, hermanos, cuando he visitado muchas iglesias y su servidor pues visita constantemente, estoy, ¿verdad?, en el campo, creo que como iglesia aún organizada necesitamos ministerios que atiendan a las necesidades personales e individuales de sus miembros. Y que hay muchos, hermanos, de esos ministerios que no se están
cumpliendo. Voy a mencionar aquí varios. Un ministerio para las personas de la tercera edad. ¿Sabían ustedes, hermanos, cuál es el promedio de edad de los adventistas del séptimo día aquí en Norteamérica? Promedio de edad. 51 años. ¿Eso qué le dice a usted? ¿Es una iglesia joven o una iglesia que está envejeciendo? ¿Qué le dice? Está envejeciendo. Ese es un problema grande que tenemos en Norteamérica. Nuestros hijos se están yendo. ¿Y quiénes nos estamos quedando en la iglesia? Los de más edad. Miren en la iglesia ahorita. ¿Quiénes son la mayoría ahorita que estamos? Los que estamos más para allá o los que estamos más para acá. Es una realidad, hermanos. No tenemos un ministerio para las personas a los que estamos llegando a esa edad, cuando tal vez ya no puedo manejar, que ya no puedo caminar muy bien, que mis hijos crecieron en la iglesia pero ya no les interesa la iglesia y a veces no me pueden traer a la iglesia porque yo ya no manejo. Tenemos un problema serio. Eso es en Norteamérica. Si usted se va de México hacia abajo a la división interamericana, a la división sudamericana, allá es otra historia. Allá, hermanos, da gusto. Abundancia de jóvenes, niños, ancianos, predicadores, ¿verdad? Jóvenes, increíble. Pero no en Norteamérica. Nosotros tenemos un problema serio. Ese es un ministerio que hace falta. Esta compañía de salud, Cigna Healthcare, hizo también un estudio en una encuesta de 20,000 adultos y encontró que casi la mitad de los adultos padece de soledad. Y lo otro que es irónico es que a la generación que le llaman Z, adultos de 18 a 22 años y que nacieron entre 1997 y el 2012, o sea que los que crecieron con internet, redes, bueno, ya había redes sociales, creo yo, y todo tecnológico, se les considera, dice, como la generación con más soledad y aparentemente tiene el deterioro de su salud más acelerado que las otras generaciones. Necesitamos, hermanos, ministerios para los hermanos de tercera edad. Necesitamos ministerios para madres solteras. Se necesita ministerio para hijos que crecen con padres ausentes. Se necesita ministerio para personas que han experimentado o están en un proceso de divorcio. Se necesita un ministerio para personas que están atravesando un proceso de luto por la pérdida de un ser querido. Ministerio para aquellos que están batallando con adicciones. Ministerio para personas que sufren de depresión o que están experimentando ansiedad. Ministerio para los que tienen con experiencia por abuso de trauma, porque vivieron con experiencia de abuso doméstico, sexual, asalto o lo que sea. Lo que yo le mencioné, todo eso hay dentro de la iglesia. No nos engañemos. Que le dije que el próximo mes de agosto, en el último sábado del mes de agosto, es el sábado que se dedica a la prevención del abuso doméstico. La iglesia adventista. ¿Por qué cree que la iglesia adventista decidió hacer eso? Porque hicieron estudios y se dieron cuenta que tenemos un problema. Que aquí todos nos miramos bonitos, ¿verdad? Con el saco y la corbata y qué bonito como vienen a la iglesia agarrados de la mano. Pero allá en la casa tenemos un demonio o una demonia. Que mira que estaba fuera de Los Ángeles. Este año me fui a dar una charla a otra iglesia. El último día, hermanos, como dije, me usaron, me abusaron, ¿verdad? Qué bueno. Pero el último sábado de la noche, una hermana quería hablar conmigo. Hermano, quiero hablar con usted y lo que sea. Ok, está bien, hermana, hablemos o lo que sea. Mira, hermana, tengo este problema. Tenía su cabello largo. Se levantó el cabello y me enseñó aquí detrás de la oreja un morete. Y ese morete, mi esposo me lo dio. ¿De veras? Sí, es uno de los diáconos de la iglesia.
Hace años me llamaron a la iglesia más grande de Los Ángeles. ¿Y sabe por qué? Me dijo el pastor, quiero que vengas a hablar de lo que es la muerte y prevención de abuso doméstico. Porque un hermano asesinó a su esposa. Hoy está en la cárcel. Y los ancianos, digo, pastor, tenemos que hablar de esto. Aquí está pasando esto, pastor. El problema de nosotros, hermanos, no sé si como grupo étnico, comunidad, lo que sea, es que somos más reactivos que proactivos. Hasta cuando se nos viene el problema, hay que buscar la solución. No prevenimos. Esos ministerios se necesitan en la iglesia. Pero ¿saben cuál de todos es el que más veo yo que es la constante en casi todas las iglesias? El que más veo yo que realmente todas las iglesias deberían tenerlo. Porque hay iglesias, hermanos, que tal vez no hay problema mucho de mamás solteras. Puede ser que muchas de nuestras iglesias son con familias intactas, papá y mamá creciendo juntos. Pero ¿sabe cuál es la constante en la que sí veo que casi todas las iglesias necesitan ese ministerio? Es el primero que mencioné, de tercera edad. Porque casi todas las iglesias que voy, es lo que yo le digo, nos estamos quedando los que estamos más para allá que para acá. Pero no he encontrado yo un ministerio todavía en ninguna iglesia adventista. A veces tenemos visitación, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, acordémonos de los enfermos, pero necesitamos un ministerio más activo. Voy terminando, hermanos. En la historia que Jesús, hermanos, habla la experiencia de Marcos 2, del 1 al 12, que habla de este paralítico, ¿verdad? Y que lo querían llevar a que Jesús lo sanara, pero cuando llegaron a la casa estaba tan repleta que nadie podía entrar. Y vinieron los amigos y se la ingeniaron y por el techo lo bajaron. La pregunta es esta: ¿cuántos se necesitaban, cuántas personas se necesitaban para que ese hombre alcanzara el sanamiento por medio de Jesús? Se necesitaron 4 amigos, hermanos. A veces dejamos, hermanos, el problema y a ver cómo se libra la familia del pobre hermano. Ojalá que le vaya muy bien, voy a orar contigo y que Dios te bendiga y nos vemos. Hasta el próximo sábado. No hemos llegado a ese punto, hermanos, de ver, hermanos, de que una iglesia unida es una que se echa el hombro uno con el otro, que las necesidades del otro son mi necesidad y tu alegría y tu lloro también va a ser mío, que no estás solo, que cuentas conmigo, que no te preocupes, yo te recojo a tus hijos después de la escuela, o no te preocupes, yo les doy de comer acá, o yo te voy a hacer el mandado, o te voy a limpiar la casa, o yo te doy el ride para que vayas al trabajo. No. Mientras no exista esa unidad, hermanos, como existió en la iglesia apostólica, no viene el derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia tuvo ese derramamiento porque decía, era una iglesia unida que vivía una para el otro. Termino con este texto. Juan 4, del 11 a 12. Amado, dice el apóstol Juan, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Y qué dice? Y su amor se ha perfeccionado con nosotros. No es, hermanos, viviendo aisladamente, o decir, hermanos, porque todo el día me lo voy a pasar leyendo la Biblia, ayuno y oración y leer Biblia. A veces creemos que así es como yo voy a crecer espiritualmente. Juan está diciendo, la perfección viene ¿en qué cosa? En la interacción, en el amor, en la ayuda que existe con otra persona. Ahí es como nos vamos perfeccionando, no en un aislamiento. Hermanos, Dios me los bendiga. Como dije, hermanos, vamos a estar aquí pues todo el día. Así que a partir de las 2 o 2:30, ¿verdad? Si alguien quiere hablar con su servidor, cualquier situación, hermanos, familiar. Una de las cosas que yo trabajo mucho es ayudar a los padres con situaciones con sus hijos, ¿verdad? Problemas que están teniendo.
problemas matrimoniales también, situaciones personales, lo que sea. Estamos a la orden en lo que ustedes, hermanos, se les ofrezca. Y a las 6 vamos a tener el último tema. Voy a hablar más a fondo en lo que es la depresión, pero cómo se relaciona con la fe cristiana. ¿Ok? Dios me los bendiga a todos, ¿verdad? Tengamos un lindo almuerzo y un descanso y nos veremos a las 6. Muchas gracias.